El Salmo 2, en su último versículo, nos dice, y sigue diciendo y seguirá diciendo, bendito aquel, o mejor, bienaventurados aquellos que en Él confían. ¿En quién podrá decir algún desprevenido? Pues bien, en Apocalipsis 22, versículo 13, se nos dice, ¿quién es ese quién? Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. A esos que en Él confiamos, hay una bienaventuranza más. Dice el versículo 14, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Detengámonos un momento. ¿Qué es eso de lavar las ropas? En el lenguaje bíblico me está hablando de el nuevo nacimiento, que solo es posible cuando en Cristo Jesús creemos. Es decir, vale repetir, todo ser humano, a raíz de la caída, nació bajo pecado y comete pecados. Su vida es sucia, es inmunda, es pecaminosa. Pero cuando uno llega a Cristo Jesús, por la obra gloriosa que el Espíritu Santo hace, entonces hay una nueva criatura. Porque Pablo lo dice en otras palabras, al que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, la vida de ropaje sucio, he aquí, todas son hechas nuevas. La vida con el nuevo ropaje, la del nuevo nacimiento, la de la naturaleza que nos es adjudicada por la obra de Cristo Jesús en Calvario. En palabras pues sencillas, borrón y cuenta nueva. Entonces entendamos que uno no es que en la medida que vaya caminando los principios básicos los tenga que ir olvidando, por el contrario se debe afianzar en ellos. Es que no podemos olvidar la bienaventuranza que es la redención. Es que Dios se encarna, se hace hombre, Dios va a la cruz del Calvario, Él es el que es asesinado, Él es el que es sepultado, Él es el que resucita. Ya nos dice Pablo en su intervención en Hechos capítulo 13 en una sinagoga de Antioquía de Pisidia que el Señor Jesús vino a traernos vida eterna. ¿Qué bienaventuranza entonces es esa? O que no solamente somos salvos, sino que ahora somos acreedores a la vida eterna. ¿Por qué? Por haber creído. Por eso es tan importante este versículo 14. No crea que estamos a la carrera acá porque ya nos faltan unos pocos versículos para llegar al final de Apocalipsis. No, Señor. Cada cosa es de mucha importancia. Esta bienaventuranza me recuerda que el único camino para llegar al Padre es Cristo Jesús. Que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo Jesús. Que si uno quiere ser salvo en este nuevo pacto, es en Cristo Jesús. Que nosotros tenemos la oportunidad de tener una nueva vida gracias a Cristo Jesús. Que nosotros podemos renovar el entendimiento gracias a Cristo Jesús. Que nosotros podemos perseverar en este caminar gracias a Cristo Jesús. Que nosotros podemos ver el rostro del Padre gracias a Cristo Jesús. Que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo gracias a Cristo Jesús. Que nosotros ahora somos familia de Dios gracias a Cristo Jesús. Que nosotros somos ahora nuevas criaturas gracias a Cristo Jesús. Que nosotros podemos vivir la vida del Espíritu gracias a Cristo Jesús. A eso se refiere esa bienaventuranza. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Qué más dice este versículo 14? Para tener derecho al árbol de la vida. Ya hemos hablado en ocasiones anteriores acerca del árbol de la vida. Es que es interesante, si usted es bien juiciosito, si usted es bien juiciosita en leer el capítulo 1, 2 y 3 de Génesis y el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, podría tener un mini libro
en donde se nos resume prácticamente todo lo que Dios quiere y todo lo que Dios desea y el plan perfecto que siempre para nosotros ha tenido. El tener acceso al árbol de la vida se truncó, se perdió, se malogró en la caída en Génesis capítulo 3. Usted puede darse cuenta que una vez el hombre ha caído, ha desobedecido, ha sido engañado por la serpiente y su mujer también, todo se viene al piso. No Dios, todo lo que para el hombre era beneficio se le convierte en una tortura. De ser amo pasó a ser esclavo, de ser señor pasó a ser sirviente. Y como si fuera poco, en esa forma caída, Dios decide protegernos, no protegerse, porque Dios nunca ha estado en crisis, sino protegernos para que en ese estado caído no fuésemos a tomar del fruto del árbol de la vida. Por eso dice el versículo 23 de Génesis capítulo 3. Le va a encimar una ñapita pues desde el versículo 22. Y dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Santo es el Señor. Y lo sacó Dios del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó, pues, fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y a partir de ahí, arbolito perdido para la humanidad caída. Ni forma. Pero aquí en el capítulo 22 de Apocalipsis, en el versículo 14, se me dice que por ser una persona bienaventurada, por haber lavado las ropas en la redención que se nos ha brindado en Cristo Jesús, ahora tenemos derecho al árbol de la vida, a vivir para siempre. Me está hablando de la eternidad. Ahora puedo comer de ese árbol. El árbol, lo vimos anteriormente, crece a la ribera del río. De las mismas aguas que se alimenta el árbol son las aguas que salen del trono de Dios y del Cordero. Gloria a Dios. Y ahora puedo entrar a saborear el fruto que a propósito nunca había comido porque nosotros no sabíamos de ese árbol. Pero aquí lo tenemos nuevamente en vigencia. El plan de Dios nunca dejó de ser el mismo. Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. John, ¿de cuál ciudad? Bueno, retrocédase pues unas 4 capsulitas y encontrará de cuál ciudad estamos hablando. De la Nueva Jerusalén. ¿Y cómo puedo entrar por las puertas de esa ciudad? Si estoy escrito o inscrito en el libro de la vida. ¿Y cómo puedo estar inscrito o escrito en el libro de la vida? Por haber lavado mis ropas creyendo en el Señor Jesucristo. No hay otra forma, no hay otra manera. Dios lo decidió así y eso está bien. Entonces recuerda, si me creo muy maduro en lo biológico y hoy digo, no voy a respirar más porque creo que ya he respirado mucho, me muero. Si yo olvido que la base para entrar a la presencia de Dios es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario, sellando con eso el nuevo pacto para todo aquel que mire a ese sacrificio perfecto y pueda tener entonces nuevamente relación con el Padre. Y si olvido eso, y si caminando mucho en el tiempo del cristianismo digo, ya no necesito la sangre del Señor, ni la redención, ni lavar mis ropas, ni saber que ese es mi fundamento, perdimos el año, perdimos el tiempo. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Pero por hoy te envío
Un fuerte abrazo y te deseo el mejor de los días.